Tuvimos el apartado de mecanismos de acción de los antimicrobianos, así como resistencias asociadas a ellos, con la sesión de estos antimicrobianos que tienen otros mecanismos de acción diferentes a los que hemos abarcado en las sesiones anteriores. En esta sesión vamos a abarcar dos antimicrobianos diferentes que son bastante útiles por ser de última reserva. Actualmente el que tenemos y la nueva propuesta que empieza a surgir que puede evitar que lleguemos a estos antimicrobianos de rescate. Comenzaremos con la quimioterapia con polimixinas, que tiene entre sus características una gran desventaja, y es que no se va a asociar a ninguna de las clases que hemos visto anteriormente. Entonces clasificaría como estas dianas no prometedoras porque son bastante inespecíficas al momento de atacarse. Y eso pasa con las polimixinas. A esto debemos que también tengan factores bastante tóxicos o adversos en el humano cuando se da el tratamiento con ellas. Las polimixinas fueron aisladas en Japón por Koyama a partir de Bacillus polymixa, subespecie Colistinus, en 1947 y su primer uso se dio en los años 1950. Esta polixina era la colistina o polimixina E, que es extremadamente tóxica para el humano. Sin embargo, como antibiótico, tiene una velocidad de ataque muy rápida, por lo cual se vuelve un antibiótico de rescate o de última reserva para los pacientes. Si bien podemos atacar al microorganismo patógeno rápidamente, tenemos la desventaja de que es extremadamente tóxico porque la diana o el mecanismo bajo el cual funciona este antimicrobiano es bastante inespecífico. Las polimixinas se dividen en 5 grupos, la polimixina A, B, C, D y E. Ya hemos visto que la colistina forma parte de la polimixina E y dentro de la colistina hay dos grupos, la polimixina EA y la polimixina EB o E1 y E2. Las polimixinas, al igual que otros grupos que hemos visto a lo largo de este curso, tienen microorganismos donde son particularmente útiles y otros donde no son útiles porque existe resistencia intrínseca. Y es bastante importante que nos aprendamos estas resistencias intrínsecas, ya que colistina es precisamente un antimicrobiano de última reserva para cuando el microorganismo ya lo hemos detectado resistente a todos los demás antimicrobianos. Dentro de los microorganismos con resistencia intrínseca que nos debemos aprender para no confundirnos al momento de emitir un resultado es Proteus, Neisseria, Serracia, Providencia, Bucordelia pseudomallei, Morganella, Morgani, Edwardsiella tarda, las bacterias anaerobias, cocos gram positivos y bacilos gram positivos. De hecho, esta resistencia a polimixinas puede ser útiles dentro de la identificación. Por ejemplo, Neisseria gonorrea es resistente a colistina y eso va a ser parte de la identificación fenotípica, al igual que Bucordelia pseudomallei. Dentro de los microorganismos donde sí es útil las polimixinas tenemos a los gram negativos, a Cinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae, como Escherichia coli, Enterobacter, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Stenotrophomonas maltophilia y Aeromonas. El mecanismo de las polimixinas es bastante particular, no lo tiene ningún otro de los antimicrobianos que hemos visto en estas sesiones que hemos atravesado. Y nos tenemos que referir nuevamente a la membrana externa bacteriana. El poder protector de esta membrana externa en las bacterias gram negativas depende de la presencia del lipopolisacárido, que es el que vemos en forma de hexágonos en la imagen de la izquierda. Este lipopolisacárido va a impedir la entrada de moléculas, en este caso los antimicrobianos, que son hidrofóbicos o muy voluminosos. Una característica del lipopolisacárido es que tiene carga negativa y esta es primordial su existencia para la unión de la colistina que tiene carga positiva. Estos lipopolisacáridos están unidos a la membrana externa y están estabilizados gracias a la ayuda de cationes de calcio y magnesio. La colistina va a actuar como detergente y lo primero que tendrá que hacer es unirse
en el lípido A del lipopolisacárido, que el lípido A está en la base del lipopolisacárido unido a la membrana. Y esta es estabilizada por medio de los iones de calcio y de magnesio, sobre el cual va a haber una competencia con la colistina. Al perderse o desplazarse estos iones de calcio y magnesio, que van a estabilizar el grupo fosfato del lipopolisacárido con el cual se une a la membrana, se van a desprender junto con restos de la membrana, produciendo perturbaciones, en este caso son poros u orificios, por donde va a salir el contenido celular. Esto afectará mucho la osmolaridad interna y externa de la bacteria, llevando a su muerte. Los mecanismos de la resistencia a la polimixina pueden ser diversos. Prácticamente tenemos de todas las clases que hemos estado abarcando en estas sesiones: mutación del receptor, modificaciones del antibiótico, impermeabilidad de la bacteria y expulsión del antibiótico. En modificaciones específicas, generalmente se van a dar en las porinas de la membrana externa o la disminución de cargas eléctricas en el lipopolisacárido. Aunque es un poco contradictorio porque el efecto de la colistina siempre va a ser desde la parte externa de la bacteria y no tiene que entrar para generar su efecto, la modificación de porinas reduce la cantidad de lipopolisacárido que está en la superficie y por lo tanto disminuye los sitios de unión al que se pueden unir la colistina. Y además, si cambia la carga en los lipopolisacáridos, que ya vimos que es fundamental para la unión de la colistina, también se produce esta resistencia. Generalmente va a ser por cambios en los sistemas reguladores FOPQ y PMRAB, que generan un lipopolisacárido que tiene una característica menos iónica, una menor carga, y esto lo va a hacer menos afín a la colistina con carga positiva. El PMRC puede modificar el lipopolisacárido añadiendo a la cadena un 4-amino-4-deoxiarabinosa, y esto va a disminuir las cargas negativas en el lipopolisacárido, nuevamente reduciendo la afinidad por la colistina. Además, algunas bacterias pueden perder por completo el lipopolisacárido por modificaciones en los genes LPXA, LPXC y LPXD. La pérdida de porinas OMPW también se ha asociado por un mecanismo aún desconocido con la resistencia a polixinas. Y además, cabe mencionar que todos estos genes que hemos mencionado de forma anterior no son transferibles. Esa es una gran ventaja, ya que una vez que aparece una cepa resistente a polimixinas, la resistencia solo se puede dar de forma vertical, es decir, de la bacteria madre a las bacterias hijas. Si bien es un problema para el tratamiento del paciente, no se convierte tanto en un problema epidemiológico porque pues no es transferible la resistencia entre cepas diferentes. Cosa que no pasa con el descubrimiento del gen MCR, del cual existen 10 tipos: MCR1, MCR2, MCR3, así hasta el 10. Este gen va a sustituir un fosfoetanolamina en el lipopolisacárido, y esto va a suprimir la unión con colistina nuevamente por cambios en las cargas. La sobreexpresión de bombas de flujo también puede generar la resistencia a polixinas por un mecanismo igual no muy conocido hasta el momento. Parte de ello es que también la presencia de estas polixinas, estas bombas de flujo que en su parte exterior tienen una porina, al aumentarse reduce la cantidad de lipopolisacárido en el cual se puede unir la colistina, aparte del efecto en sí de la bomba de flujo. Principalmente, esta resistencia a polimixinas por bombas de flujo está asociada a las bombas de flujo MEX-AB o PRM, de las cuales hemos visto que están bastante presentes en Pseudomonas aeruginosa. Otra forma de evitar que la polimixina llegue al lipopolisacárido y con esto desestabilice la membrana es una sobreexpresión de la cápsula polisacárida, que va a actuar como una barrera física en todo el entorno de la bacteria, evitando que sustancias se acerquen, y sobre todo la colistina o polimixinas con carga positiva. Y además, dentro del mecanismo de modificación del antibiótico que hemos visto a lo largo de estas sesiones, que es vía enzimática, se ha detectado la producción de una colistinasa, pero solamente se ha detectado en Bacillus polymixa, que es donde se originó la colistina. Hasta el momento esta enzima no ha sido encontrada en ningún otro microorganismo,
por lo tanto no es un mecanismo relevante de resistencia, pero existe la resistencia a polimixinas por medio de la colistinasa. El segundo antimicrobiano que veremos con un mecanismo de funcionamiento especial, y esto especial es relativo porque vamos a ver que coincide con antimicrobianos de su misma clase, es el cefiderocol. En este caso, estamos hablando de que va a inhibir reacciones de clase 3, y esto ya lo vimos anteriormente. Cefiderocol es una cefalosporina, pero se clasifica como una cefalosporina de sexta generación. Es de las cefalosporinas más recientes que tenemos. Habíamos visto que eran dianas especialmente buenas, ya que atacan a moléculas no captadas del entorno. Hay diferencias pronunciadas entre las células de mamíferos y de las patógenas para su síntesis o su ruta metabólica, y generalmente atacan ensamblaje de moléculas pequeñas en macromoléculas, proteínas, ARN, ADN, polisacáridos y peptidoglucano. En este caso, como las otras cefalosporinas y los otros antibióticos beta-lactámicos, atacarán al peptidoglucano, evitando la formación de la pared celular. En pantalla vemos ahora la molécula de cefiderocol. Como verán, si ya tienen el ojo bastante fino, podrán ver el anillo beta-lactámico que está en la molécula, prácticamente a inicios de la mitad de la molécula de parte izquierdo. Deberán identificar ahí el anillo beta-lactámico. Eso hace que esta parte izquierda, que está antes del anillo de 5 miembros que tiene el nitrógeno con carga, sea una cefalosporina de sexta generación. Sin embargo, lo que es importante en el cefiderocol es de que, además de que ya era las cefalosporinas ya atacan una reacción de clase 3 que lo hace una muy buena diana, bastante específico, se hace todavía más específico el mecanismo de acción de cefiderocol por contener el miembro que está del lado derecho de la pantalla, que es un catecol, es un anillo catecol que va a funcionar como un sideróforo. El sideróforo es una molécula que se va a complejar, se va a unir a un metal, y esto va a tener un efecto dentro de la bacteria. El problema que teníamos con el resto de los betalactámicos es de que tienen que cruzar a través de porinas o por difusión pasiva a través de la membrana, lo cual es menos, casi siempre es por porinas, pero va a ser una entrada bastante lenta del betalactámico hacia el interior de la célula. Pero antes de pasar por llegar a la PVP, tiene que atravesar este espacio periplásmico donde están la mayoría de las betalactamasas. Ya recordemos que betalactamasas va desde una betalactamasa de espectro reducido hasta una carbapenemasa. Entonces, hay una entrada muy lenta de betalactámico hacia el espacio periplásmico por medio de las porinas, y además hay un ataque rapidísimo de destrucción por parte de las betalactamasas que están atrapadas en ese espacio periplásmico, lo que va a hacer que haya mucha betalactamasa disponible para poco betalactámico que va entrando, y por lo tanto el betalactámico no logra alcanzar su sitio diana, que es la PVP. ¿Cuál es la diferencia con cefiderocol? Antes de verlo, tenemos que entender que parte de la respiración bacteriana es a través de intercambio de electrones con el hierro. Va a pasar de hierro 3 a hierro 2 o a hierro 1. Puede haber un intercambio de 1 o 2 electrones durante la respiración bacteriana. Y este hierro debe de ser captado desde el exterior de la célula bacteriana para poder llevar a cabo esta respiración. Para ello, la bacteria suele sintetizar moléculas que se unen al hierro, llamadas sideróforos. Ahí viene la clave. Recordemos que el anillo catecol del cefiderocol es un sideróforo, y la bacteria, de forma natural, puede generar estos sideróforos para introducir el hierro que necesita para su respiración bacteriana. Dentro de los sideróforos naturales que tienen las bacterias está la enterobactina, la pioverdina y la salmoquelina. Este complejo del sideróforo por el hierro es reconocido por receptores específicos de la familia TON-B y EXB-B o EXBD, y de forma activa lo van a movilizar hacia el interior de la célula, y esta va a ser una movilización bastante rápida. Y ahí es donde entra la clave de por qué este cefiderocol se clasifica como una cefalosporina de sexta generación, y es uno de los mejores recursos que tenemos actualmente para combatir las cepas resistentes a los betalactámicos. Porque si bien
la parte de la cefalosporina va a actuar como el resto de los betalactámicos, el extremo catecol se va a unir al hierro formando un compuesto que puede ser introducido de forma activa y rápida hacia la bacteria. Ahora ya no estamos limitados por este flujo lento que había del betalactámico del exterior al interior a través de las porinas. Aparte de que va a estar atravesando por las porinas de esta forma lenta, de forma rápida va a ser atrapado por estos transportadores activos del sideróforo y esto va a ser una acción que se llama caballo de Troya. Vamos a introducir el antibiótico usando sus propios mecanismos y sus propias moléculas, como en la historia del caballo de Troya. Una vez que ha alcanzado el espacio periplasmático en grandes cantidades, aún así va a haber destrucción de las betalactamasas, porque ahí tenemos el anillo betalactámico. Pero ahora esta gran cantidad de cefiderocol que ha entrado puede alcanzar la PDP3 para producir su efecto final, que es bactericida. Dentro de los mecanismos de resistencia se va a ver afectado el cefiderocol por los 4 mecanismos que hemos mencionado: mutación del receptor, modificación del antibiótico, impermeabilidad de la bacteria y expulsión del antibiótico. Tomemos en cuenta que los antiguos mecanismos de resistencia siguen realizando su efecto, especialmente las enzimas NDM, BIM, IMP, OXA23, OXA24, 40 y OXA58 en Acinetobacter y AMPC sobreexpresadas van a destruir la parte de cefalosporina del cefiderocol. También puede deberse la resistencia a la pérdida de captadores de sideróforo. Recordemos nuevamente que el hierro debe de ser introducido de forma activa por estos captadores de sideróforos, que pueden ser el CIR-A, el FIU, el FEP-A. Lo que puede hacer la bacteria es eliminar la expresión de estos genes para eliminar o reducir los captadores de sideróforos, y esto va a reducir la entrada del cefiderocol. Otro mecanismo posible es la pérdida de porinas OMPK35 o 36 en Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, que reducen la entrada pasiva de cefiderocol. Y aparte, la sobreexpresión de bombas de flujo tipo MEX-AB-OPRM o ADE-ABC expulsan el cefiderocol. Generalmente, por la velocidad en la que entra el cefiderocol, puede superar estos mecanismos. Sin embargo, ya se han descrito resistencias, pero para que se logre esta resistencia debe de haber una conjunción de estos mecanismos mezclados, ya sea por lo menos 2 mecanismos o incluso la suma de todos ellos al mismo tiempo, que produce finalmente la resistencia al cefiderocol. Es un poco más improbable que una cepa tenga todos estos mecanismos. Sin embargo, veamos que todos estos mecanismos ya estaban presentes de forma normal, según vimos con los otros antimicrobianos. Por lo tanto, una vez que introduzcamos cefiderocol a la práctica diaria, no va a ser muy difícil que se empiecen a seleccionar cepas que puedan sumar todos estos mecanismos de resistencia y finalmente perder el cefiderocol, que es un nuevo beta-lactámico, una cefalosporina de sexta generación, que puede ayudar a tratar infecciones con microorganismos resistentes a todos los beta-lactámicos, incluso los carbapenémicos, sin tener que recurrir a las opciones más tóxicas como la colistina, de la que también hemos hablado en esta sesión.